posterior. Janedy Nostroza se incorpora a este espacio informativo. Hay varios temas que vamos a analizar en el transcurso de las próximas horas. La situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no designa luego de 4 ternas al representante de la Corte Nacional de Justicia ante el Consejo de la Judicatura, que además es el que presidirá ese organismo. Janet, buenos días, ¿cómo amaneces? Wilson, muy buenos días a todos. Pues son 11 meses que el Consejo de la Judicatura no tiene una presidencia oficial, 4 ternas. Sino que sigue existiendo un encargo a cargo, valga la redundancia, de Fausto Murillo. Y pues ya esta última vez llamó muchísimo la atención que no hayan podido ponerse de acuerdo para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura y siga en el limbo esta institución. Finalmente, como hemos dicho, este tipo de cosas lo que hace es golpear la institucionalidad. 4 ternas enviadas y no se han podido poner de acuerdo sobre quién es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. El suplente sí hay, es el señor Álvaro Román, pero se necesita elegir un nuevo presidente. El principal, exactamente. Vamos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Hernán Ulloa. En unos minutos lo haremos para poder conversar y saber cuál es la posición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por qué no se pudieron poner de acuerdo en esta 4ª ocasión, lo que los expone a que la Corte Constitucional analice esta actitud, esta falta de decisión y pueda destituirlos finalmente o pedir la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sería de los vocales de mayoría, es decir, de alguna manera volveríamos al estado anterior en que la Asamblea Nacional los destituyó, y un juez los devolvió a sus cargos. Ahora nuevamente se presentaría esa situación en que dan, en este caso, la motivación para que la Corte Constitucional los destituya. ¿Qué dice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La vocalía de mayoría, a la cabeza está Hernán Ulloa, pues lo vamos a saber en un momento, Wilson. Ahora, el tema está en manos de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional le ha pedido detalles sobre este no pronunciamiento, digámoslo de alguna manera, porque la Corte, luego de que al menos 2 ternas no fueron viabilizadas para la designación o elección del vocal representante de la Corte Nacional de Justicia, le conminó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a que elija a ese vocal quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Tanto Hernán Ulloa como la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira han entregado razones sobre esta actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso hay varios que alientan la posibilidad de que la Corte Constitucional destituya a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no cumplir con esta decisión, con este mandato de la Corte Constitucional. Destitución, dice Hernán Ulloa, que no cabe, porque no es que no han emitido un pronunciamiento, porque no ha habido consenso en cuanto al tema, y hay que ver qué es lo que sucede luego de que se analicen algunos otros aspectos que circundan esta decisión, esta polémica decisión. Simplemente para recordarles, Wilson, que la Corte Nacional de Justicia envió el pasado 18 de diciembre una terna integrada por los jueces Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera. Y este 1 de enero expusieron sus planes de trabajo ellos estuvieron presencial en el Consejo de Participación Ciudadana, pero los vocales del Consejo estuvieron vía telemática, expusieron sus planes de trabajo. Finalmente hubo una moción para que Francisco Bravo presentó una moción para que Wilman Terán, el primero de la terna, sea posesionado como nuevo vocal de la Judicatura, pero ahí hubo un voto en contra de la consejera Ibede Estupiñán y una abstención de María Fernanda Rivadeneira, lo que impidió esta elección. Ya estamos aquí con Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán, buenos días y bienvenido a Vis a Vis el Noti hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz año 2023.
Gracias, Hernán. Bueno, quisiéramos entrar en materia y en este momento hay un pedido ya, digamos, público del presidente de la Asamblea Nacional para que la Corte Constitucional se pronuncie en torno a la última falta de decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y destituya a los vocales de mayoría, pues por no haberse podido poner de acuerdo sin una argumentación que ellos consideren válida sobre el nuevo vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, primero pienso que la actividad que está realizando la Corte Constitucional es la correcta. Si fuera yo magistrado de la Corte y veo que existen varios problemas, sobre todo afectando la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura, lo pertinente es convocar a los consejeros para pedir la información y con esa información que no es sesgada, que no es, parcializada, pues poder tomar una decisión. Porque la información que llega a la ciudadanía a través de los medios de comunicación tradicionales es muy limitada. Allí no se observa las exposiciones de los candidatos, ni tampoco se puede observar la motivación que cada uno de los consejeros tuvimos para mantenernos firmes en nuestra votación y criterio. Entonces es importante que la Corte conozca esto de primera mano para poder tomar una decisión respecto de un incumplimiento. Nosotros en lo personal avanzamos de forma muy dinámica con la designación de esta autoridad. Inclusive, como usted bien lo mencionaba, Janet, estuvimos a puertas de un feriado de fin de año. Al día siguiente citamos a los postulantes para que hagan este plan de trabajo y nos quedamos deliberando cerca de 21 horas para poder tomar una decisión que finalmente no se logró el consenso porque habían posiciones bien definidas por parte de cada uno de los consejeros, algo que el propio reglamento lo ampara. El párrafo 3 del artículo 21 del reglamento para designar esta autoridad indica claramente que en el caso de no arribar a una resolución, el Consejo de Participación Ciudadana deberá requerir una nueva terna. Sí, por supuesto, otra vez no se ha podido designar al presidente del Consejo de la Judicatura, pero por favor, las críticas de la ciudadanía no tienen que estar solamente enfocados en los consejeros que hemos participado, que estuvimos allí escuchando, que estuvimos motivando nuestra votación, que nos quedamos deliberando, sino también a los consejeros que nunca acudieron ni fueron parte del proceso. Pero se puede porque hablar un solo voto marcaba aquí la diferencia, y lo pertinente es que si el organismo colegiado tiene 7 consejeros y consejeras, los 7 participen, no solamente 4. Se puede hablar de diligencia, agilidad, cuando han habido 4 ternas y 11 meses en que está encargado el presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor, viendo en términos generales, la ciudadanía dirá cuán diligentes han sido, ¿no? Solamente quien se encuentra en esta posición puede dar cuenta de la información real que tiene que llegar a la ciudadanía, y le agradezco por su pregunta, porque este problema se origina por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Él es quien origina el problema. ¿Por qué? Porque el momento en que María del Carmen Maldonado renuncia a la presidencia del Consejo de la Judicatura, nosotros en el Pleno conocimos la renuncia, pero compañeros consejeros y quien le habla también había mencionado que era necesario construir un reglamento para la designación de esta autoridad, pero previamente tener un informe de asesoría jurídica para que nos indique qué criterio tenemos que seguir en la designación. ¿Por qué? Porque el escenario era muy confuso dentro del momento de la renuncia. Había un consejero suplente que debería haber ejercido como titular, pero ¿cuál es el problema? Que ese suplente que lo designó el transitorio no era de la fuente. No es de la fuente de la Corte Nacional, pero existe también el siguiente problema. Hablamos de... No podemos tutelar las decisiones del transitorio según el dictamen 21/09/09. Hablamos de Álvaro Román, ¿no es cierto? Hablamos de Álvaro Román. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en ese momento? Existía la duda, Janet, si es que nosotros teníamos que designar el suplente del doctor Román, o teníamos que designar principal y suplente, o finalmente al principal, y el doctor Román tenía que nuevamente regresar a la suplencia. Pero eso aclaró la Corte Constitucional. Pero lo aclaró después de 2 ternas, porque recuerda que estaba un procedimiento, una acción de protección que llegó a ser finalmente extraordinaria, y la Corte Constitucional, en torno a la afectación de la institucionalidad, tomó la decisión de avanzar, y eso es lo pertinente. No era la obligación ni la exigencia en torno al agendamiento de
de las audiencias y trámites dentro de la Corte Constitucional, pero valoramos que en torno a esta problemática tomaron la decisión. Entonces, a partir de la segunda terna, es que tenemos reglas claras, pero la primera y la segunda terna jamás fue requerida por el Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la Corte, de forma unilateral, sin haberle solicitado, presenta para que se designe a su criterio el principal y suplente. Es decir, teníamos que nosotros coger y hacerle un lado al doctor Román, vulnerarle sus derechos y seguramente vernos inmersos en algún problema. Son tercera y cuarta ya terna que se ha presentado, con las reglas claras. La tercera terna, que debería haberse tramitado en la forma correspondiente, sin ningún tipo de inconvenientes, resulta que estábamos en pleno juicio político. Porque recuerde también que todo esto se debe a la afectación de la institucionalidad continua que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, inclusive desde el momento de la designación de los consejeros definitivos, buscaban la nulidad del proceso, que desaparezca el Consejo de Participación, los problemas al interior. Entonces había una afectación seria. Cuando estábamos en el trámite, el presidente de la Corte nos solicita que le demos 10 días adicionales para que él pueda obtener la documentación y plantear una terna como corresponde. Resulta que la terna que planteó, aún con el formulario que dio el Consejo de Participación Ciudadana para orientación de los postulantes, 2 de los postulantes habían incumplido con un requisito en la declaración juramentada. Por eso el Consejo de Participación Ciudadana no pudo dar trámite a esa terna. No es que tenía que continuar con uno solo, tenía que, según la reglamentación, devolverle la terna al presidente de la Corte para que haga el cambio de los nombres o entregue una nueva. Ahí también ocurre el otro incidente. Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que se sentían relegados y aislados de las decisiones en torno de la terna de la judicatura, le exigieron al presidente de la Corte Nacional que convoque una sesión extraordinaria para ellos también ser parte de la construcción de una terna. Y así es como llega la cuarta terna que explico. No se la devolvió, no se descalificó a ninguno de los magistrados, pero lastimosamente el organismo colegiado que corresponde a 7 consejeros y consejeras no se encontraban todos presentes y resulta que no logramos llegar a un consenso. O es que esta situación le conviene al gobierno, y ahí voy a repetir lo que manifiestan algunos actores políticos, sociales y también generadores de opinión pública. Es que Hernán Ulloa es afín al gobierno y le conviene, y les repito, porque usted debe haber escuchado esto en varias oportunidades, que Hernán Ulloa es afín al gobierno y le conviene que siga el señor Fausto Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura, y que esto es lo que mueve la actuación de los vocales de mayoría en atención a los cálculos para dejarlo a Murillo que continúe en el cargo. Mire, Wilson, es importantísimo que se hagan todas las preguntas que tienen que hacerse. Yo no me escondo. Yo simplemente vengo aquí a rendir cuentas a la ciudadanía. Mirándole a los ojos, porque hay algunos actores que hacen críticas, por supuesto, se refieren a usted, pero no están frente a usted. Pues. Por supuesto. Y le digo algo, no existen hilos conductores. Si tuviéramos un hilo conductor con el Ejecutivo fuerte, algún compromiso, ¿qué hace entonces la pregunta para quitarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana? Nuestra actividad dentro de la defensa del Consejo va a ser obviamente que la gente vote por el no. Pero si tuviéramos este compadrazgo, digámoslo así, yo no le voy a hacer a mi compadre, le voy a quitar atribuciones. Entonces no es así. Nosotros hemos mantenido una conducta independiente. Que tengamos buenas relaciones con muchas autoridades no quiere decir que esas autoridades nos van a marcar la cancha o a imponernos lo que nosotros tenemos que hacer dentro del ámbito de nuestras competencias. El Ejecutivo no tiene una imposición en contra de ningún consejero y menos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y si hoy no se da la designación es porque simplemente no logramos consensuar. Mi votación, permítame, Yana, discúlpeme, mi votación se dio en torno a la exposición del doctor Terán. ¿Y por qué razón motivé que el doctor Terán debería haber sido electo como el presidente del Consejo de la Judicatura? Porque de los 3 fue el que demostró que tenía más conocimientos de cómo se desarrolla la administración pública. Porque el presidente del Consejo de la Judicatura no va a cumplir funciones jurisdiccionales. El presidente de la Judicatura va a cumplir funciones administrativas. Y él nos explicó muy bien cómo es que tenía que
distribuirse el presupuesto, conseguir el presupuesto y obviamente ir solucionando cada uno de los problemas morales y estructurales del Consejo de la Judicatura y la función judicial. Ahora, ¿y cuáles son los argumentos, quizás el más importante, que Ibede Estupiñán presenta para votar en contra de esta moción para que Wilman Terán sea posesionado como nuevo vocal del Consejo de la Judicatura y María Fernanda Rivadeneira se abstiene? Bueno, no podría yo hablar sobre la motivación que dieron cada uno de mis compañeros. Yo puedo referirme solamente y únicamente por mi motivación. Yo quiero decirles que fui muy coherente al mencionar en la moción de Francisco Bravo, hubo el apoyo de la vicepresidenta. Yo motivé, como les digo, esto es la razón por la cual yo considero que él tiene que ser el presidente y mi voto a favor. No es que el presidente del Consejo de Participación, como se vio sesgadamente en algunos medios de comunicación, que hablaba la vicepresidenta combinándome a cambiar el voto para votar por una determinada persona, y yo dije abstención. No, así no fue la situación. Hubieron 3 mociones. La primera moción para el doctor Terán y yo di mi voto a favor de uno de los postulantes. La primera moción fue de Bravo. Así es. La segunda de la vicepresidenta y la tercera de la consejera Ibede Estupiñán. Es la que finalmente determinó que no hubo un pronunciamiento, digamos así. Yo me abstuve en las 2 votaciones siguientes, porque ya había dado mi voto por uno de los postulantes. ¿Qué hubiera sido una trampita, una zancadilla, una ofensa para la función judicial? Que yo no hubiera consignado mi voto por ninguno. Eso hubiera sido una ofensa. Que uno de mis compañeros no hubiera consignado un voto por alguno. Todos votamos por alguno. Tratamos inclusive de persuadirnos dentro del mismo pleno para ver si de pronto se cambiaba la posición. Pero cada quien tenía posiciones muy marcadas porque la votación es un acto personalísimo. Yo no iba a criticar mi voto, no iba a cambiar mi votación por ningún tipo de presiones mediáticas y mucho menos de mis compañeros del Pleno. Cada quien tiene sus posturas y así es que hemos mantenido la administración, respetando cada una de nuestras decisiones. Pero ahora, lo que uno espera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es que en estas 21 horas deliberen y pues lleguen a un acuerdo. Finalmente, y a un acuerdo que va de la mano de la técnica, que va de la mano de los requisitos, que va de la mano de los conocimientos, los argumentos y el plan de trabajo que presenta cada uno de los postulantes, en este caso a vocal del Consejo de la Judicatura, como opción a convertirse en el nuevo presidente de la institución. Pero en esas 21 horas no logran ponerse de acuerdo. Entonces, ahí uno dice, Dios mío santo, o sea, si en 21 horas no pueden ponerse de acuerdo, entonces ya, ¿para qué están ahí? La ciudadanía tiene que entender que el cuerpo colegiado toma decisiones con mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Con 4 votos. Pero el organismo se encuentra integrado por 7 personas. Entonces es sumamente difícil, así tengamos una semana, en lograr estos acuerdos porque hay posiciones bien marcadas y criterios además, de cada uno de los campaña, consejeros. 5 de los 7 están en campaña y este rato tienen que asumir los suplentes. Entonces no se puede criticar de que nosotros no hayamos llegado a un acuerdo porque lo intentamos, pero faltaron los otros 3 compañeros que no les interesó en lo absoluto ser parte de este proceso de designación, y hay que decirlo categóricamente, porque nosotros hemos sido criticados por no haber arribado a una decisión, pero ¿y los demás? Pero ¿dónde se encontraban? Incumplimiento de funciones. Por supuesto, ¿dónde se encontraban? ¿Por qué no están demandados? Exactamente, y por eso hay que venir aquí a aclarar a la ciudadanía y a la Corte Nacional de Justicia. Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. Solamente con la aclaración de que el consejero David Rosero y Juan Javier Dávalos presentaron o pidieron vacaciones justamente durante el último mes, es decir, durante el desarrollo del proceso de designación. Cada quien tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía. Pero les digo, nosotros tuvimos la intención para designar a una persona. No se logró por esta falta de consenso. Pero esto no quiere decir que el organismo colegiado haya fracasado en la designación. Pero si pidieron vacaciones, ¿por qué no se posicionaron los suplentes? Porque no hay banco de suplentes. No hay suplentes. Si no, con mucho gusto hubiera sido, como presidente, hubiera llamado a los alternos para que se principalicen. Pero no hay dentro del banco de elegibles. Entonces, el día de hoy no puedo sesionar porque inclusive la semana pasada renunció la vocal, la consejera suplente, Karina Ponce. Y la gente puede preguntarse, todo el plan es una estrategia para que el consejo no funcione y no se designe el presidente de la judicatura. Son hechos aislados. Pero no ha sido posicionado Carlos Figueroa, por ejemplo. Decisiones personalísimas. La renuncia de la consejera Karina Ponce obedece a un tema estrictamente personal de ella, un criterio, motivó, bueno, fue dando sus
razonamientos respecto de su renuncia, la respetamos, pero el organismo colegiado no se encuentra habilitado para continuar con un proceso ni siquiera de instalación del quórum correspondiente. Y Olindo Nastacuaz y Carlos Figueroa, que son otros suplentes. Carlos Figueroa no está posesionado, pero Olindo Nastacuaz sí, creo. Olindo Nastacuaz, el momento en que nosotros llamé para la instalación del quórum correspondiente, no compareció, solamente compareció la consejera Gina Aguilar, tampoco la consejera Almeida, entiendo estos días ha tenido algún percance médico, entonces no he podido instalar el quórum. Entonces no hay ni siquiera para el quórum, mucho menos para tomar decisiones de reconsideración o dar inicio a un nuevo procedimiento de nada. La reconsideración es una acción que cabe. Con la reconsideración pueden ahí sí elegir de la misma terna, de la cuarta. Claro, pero la reconsideración es un acto totalmente sui generis, muy excepcional, porque para poder reconsiderar tiene que haber una moción de reconsideración y el apoyo de 3 consejeros. Pero para cambiar esa votación se necesita de 5 votos. Hernán, pero bueno, finalmente empezamos un año más, 2023, no tenemos presidente del Consejo de la Judicatura, no tenemos Contralor General del Estado, no hay defensor público, o sea, no, el cambio cuando usted asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura, realmente pues hubo el compromiso y se sembró la esperanza de que se iban a elegir pues lo antes posible y acorde a los tiempos que la ley da a las nuevas autoridades de control del Estado, y nada, o sea, ya uno cada día realmente se va más por la propuesta y decisión de que el Consejo de Participación Ciudadana por lo menos quede sin funciones. Janet, muchas gracias por su pregunta, porque yo aquí no vine a desprestigiarme, yo vine a cumplir con una labor, pero yo no soy el que mando en el Consejo de Participación Ciudadana, yo soy un voto más. Para tomar decisiones en el Pleno, para poder avanzar en los procedimientos, tiene que haber un compromiso, por lo menos de una mayoría. Ha existido un compromiso de una mayoría, con los embates políticos de los propios compañeros consejeros de minoría, pero hay que tener en cuenta algo. Nosotros hemos pasado por un momento extremadamente difícil, porque como no controlan a estos 4 consejeros, el poder político lo que ha tratado es desbaratar el Consejo de Participación con juicios políticos sesgados, violando el debido proceso, violando el ejercicio de la defensa, desacumulando procesos que habían sido acumulados en la Comisión de Fiscalización, avanzando con un juicio político según un informe de archivo, de mayoría o de posturas. No hay nada. Entonces nosotros también hemos pasado 4 meses enfrentando un procedimiento político injusto a todas luces, y esto genera atrasos. Ahora, aún con todos los atrasos que han existido, y quiero yo dejar claro a la ciudadanía, los ojos de los medios de comunicación y la ciudadanía tienen que enfocarse en las actividades de las comisiones ciudadanas de selección. Nuestro trabajo como Consejo de Participación Ciudadana, y se me pregunta por qué no tenemos contralor, yo le digo, nosotros ya cumplimos. Nosotros ya cumplimos porque la ley nos exige a nosotros designar a las comisiones ciudadanas de selección, y estas comisiones han sido posesionadas hace 2 meses y medio atrás, ¿ok? La del defensor, para designar defensor público, Contralor General del Estado y también tercio del Consejo Nacional Electoral. Defensoría Pública y Contraloría General del Estado ya han avanzado con sacar la convocatoria pública, se han receptado las carpetas, se están haciendo las evaluaciones correspondientes para indicar quiénes pasan a la siguiente fase. La Comisión Ciudadana relacionada con la designación de los vocales del Consejo Nacional Electoral todavía ni siquiera sacan la convocatoria. Entonces, la crítica de la ciudadanía, de los medios de comunicación, tienen que en este punto enfocarse en las actividades de las comisiones ciudadanas de selección. Yo no puedo hacer una llamada a la presidenta de la comisión de cualquiera de ellas y decirle, oiga, ¿sabe qué? Avance que hoy día me llamó la atención Janet Wilson en el programa. Entonces, no puedo, porque ¿sabe qué van a hacer? Van a hacer una rueda de prensa y van a decir, el presidente está ingiriendo nuestras funciones. Pero ustedes sí pueden, como medios de comunicación y también la ciudadanía, estar pendientes del trabajo de estas comisiones ciudadanas. No cabe una destitución de los vocales del Consejo de Participación porque no hay incumplimiento. Esa sería la argumentación suya. No hay incumplimiento de funciones porque hubo una votación que está lícita y consignada en la normativa que rige al Consejo de Participación.
El presidente de la Corte Nacional tiene un interés muy personalísimo y estoy casi seguro que él está haciendo juego inclusive con algún partido político. Nosotros estamos aquí para no permitir que se afecte la institucionalidad y no permitir que la ciudadanía se vea engañada con esos argumentos que utiliza, indicando o exigiendo al Consejo que se designe al presidente del Consejo de la Judicatura, porque va a ser la solución a todos los problemas de la función judicial y estructural también de cada una de las unidades judiciales. Eso es falso, totalmente falso. Una persona no hace el cambio dentro de esta administración. Son los recursos los que van a permitir que se procedan a hacer las evaluaciones correspondientes, que se procedan a poder reestructurar nuevamente las instalaciones judiciales para darle la logística a los jueces, a los magistrados, la dignidad a los abogados y también a la ciudadanía en el momento que van a buscar administración de justicia. No es que el representante de la Corte Nacional ya va a solucionar todos los problemas, pero este es el impulso que se le está dando para degradar al Consejo de Participación Ciudadana y también al Consejo de la Judicatura, porque conozco de primera mano cuáles son los problemas que aquejan a cada una de nuestras instituciones. Por supuesto que estamos empeñados en designar a esta autoridad, pero hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que ser respetuosos de las decisiones que también el Consejo puede tomar, sobre todo con las afectaciones institucionales, sobre todo con la falta de presencia de otros consejeros. Hemos intentado avanzar. Yo pienso que con todo lo que le he mencionado, la Corte Constitucional, a quien respeto, va a saber valorar y tomar una decisión, modular la sentencia si fuera necesario y por supuesto determinar si alguien incumplió. Pero aquí debo mencionarle categóricamente que también he podido percibir que son muy respetuosos de la institucionalidad del Ecuador, tanto así que en la sentencia del doctor Álvaro Román, aún indicando de que al doctor Álvaro Román le correspondía ejercer como el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, para no afectar esta institucionalidad, la misma Corte indicó que se mantenga el doctor Murillo. No es que el Consejo de Participación Ciudadana está con esa línea de conducta para mantener prorrogados en funciones a diferentes autoridades, sino que hay que respetar la institucionalidad y por supuesto impedir a toda costa que se filtren en la administración de justicia intereses políticos o económicos, porque eso va a ser el declive o el caos definitivo de la función judicial. Hay dos funciones del Estado que están presionando al presidente y al Consejo de Participación, y dos saquicelas que también están presionando porque ustedes no toman una decisión. Me refiero a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y a Virgilio Saquicela, que está alentando la posibilidad de que les destituyan del cargo. Los jueces de la Corte Constitucional van a saber entender que si el Consejo de Participación ha tenido tantas afectaciones a la institucionalidad, primero ha sido culpa de ciertos asambleístas. Ha sido culpa de ciertos asambleístas que con minucias han intentado descabezar a 4 consejeros que obviamente no tienen ningún tipo de dictámenes, no siguen dictámenes de ningún poder económico ni político. Eso es lo importante. Como usted lo menciona, estamos en un momento muy sui generis, muy especial. Yo diría, creo que esto no se ha dado en la historia del Ecuador. Pero imagínense, la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, el tío en la asamblea, haciéndonos la guerra. El tío, asambleísta. Luis Almeida. Por supuesto. Tío de Sofía Almeida. Este señor que a mí me ha dicho prácticamente narcotraficante, que me ha llevado la plata, es un calumniador. ¿Qué hace el líder del Partido Social Cristiano respecto de la conducta de esta clase de sinvergüenzas que están en la Asamblea Nacional del Ecuador? Calumniadores. Entonces yo he tratado de aguantar y mantener la serenidad, porque en buena hora ya él mismo se ha ganado un prestigio, por eso le dicen el guacharnaco. Entonces, pero no deja de influenciar sus malos comentarios para desprestigiarnos a nosotros. Ahora, por favor, la Corte tiene que entender lo siguiente. Los dos primos también, un primo en la Corte Nacional de Justicia, el otro primo en la Asamblea Nacional, y el primo quería también tener su candidato en el Consejo de la Judicatura. ¿Usted sabe qué significa esa triangulación? Ahora también la Corte debe valorar, en el momento de la convocatoria a la audiencia, que es el día de mañana, va a estar presente un primo, el otro primo, pero también va a estar presente el Partido Social Cristiano a través de sus representantes, y uno de esos es el asambleísta Torres. Coincidencialmente, en el momento de la tercera terna, Teleamazonas sacó de una reunión entre el primo 1, el primo 2 y el señor Torres. Cuando pasó esta reunión, se escondieron.
Nadie dio la cara para decir qué pasó allí. Ahora sí saca la cara el presidente de la Corte Nacional de Justicia para coger y atacar al presidente del Consejo de la Judicatura en una total desfachatez, cuando no se ha pronunciado frente a la Asamblea Nacional y al Primo, cuando en la resolución le dicen no vamos a acatar las decisiones de la función judicial. ¿De qué respeto estamos hablando nosotros que el presidente tiene que invocar a su propia institución? No, más bien por ahí salen unos audios donde los llame cobardes y sinvergüenzas a sus propios compañeros. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno. Tenemos que ser muy honestos y sinceros y frontales, y eso es lo que yo estoy haciendo aquí en este acto para defender la institucionalidad y por supuesto mi honor. Estamos hablando precisamente de los intereses particulares que son los que quieren priorizar o dominar la elección de las autoridades de control. Bueno, estos han sido los argumentos de Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Jane, me permite, solamente algo breve. El asambleísta de aquí, Almeida, la semana pasada en el pleno de la Corte, me acusó de haberme llevado un montón de dinero. Esto es otra de las calumnias más sinvergüenza. Pero también va acusando a un juez de la Corte Nacional de Justicia. Lo emplazo, presidente Saquicela, a ver si con el mismo valor que ha tenido usted para enfrentarme en los medios de comunicación y obviamente decir cosas que no son reales, también se va a prestar para ser solidario con sus propios compañeros que están siendo atacados por el asambleísta social cristiano, para ver si es coherente en su posición firme en respeto de la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia. Gracias, Hernán Ulloa, por estar esta mañana con nosotros.